El vallecentrismo se refiere a la concentración del desarrollo económico, político y social en el Valle Central, la gran área metropolitana, que comprende San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Esta centralización ha generado desigualdades regionales, marginando a otras zonas del país. Como señala Enrique Dussel en Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y la Exclusión, los sistemas tienden a concentrar privilegios en un centro, reproduciendo exclusión hacia la periferia. En Costa Rica, ese centro es el Valle Central. ¿Qué entiende usted por vallecentrismo? Bueno, yo entiendo por vallecentrismo que se concentra todo en una región específica. Por ejemplo, si es un país, pues que todos los presupuestos, las industrias y todas las oportunidades se van a concentrar en la capital. Gracias. ¿Qué entiende usted por vallecentrismo? Bueno, por vallecentrismo se puede entender diferentes fenómenos sociales, pero yo creo que se puede resumir en que se dan todas las actividades importantes y se le da más prioridad a la parte de que está en el Valle Central y se deja a otras comunidades que están más alejadas, subyugadas a lo que quede de las actividades que se desarrollan en el centro. Entonces eso comete una presión en la gente porque si no están en el centro se pierden de todo lo que pasa en el país y eso afecta negativamente a la identidad de las partes que no están en el valle. Ahora hablaremos un poco sobre causantes de este efecto. Este fenómeno tiene raíces profundas. Desde la época colonial, cuando San José fue fundada en 1737, comenzó un proceso de concentración del poder. Durante el siglo XIX, con la independencia y el auge del café, la capital se consolidó como el centro administrativo y económico. En el siglo XX, el Valle Central fue escenario de los principales eventos políticos, como la Revolución de 1948, reforzando su papel como corazón del país. Hoy en día, más del 60% de la población costarricense vive en el Valle Central, donde también se concentran la mayoría de los empleos, universidades, hospitales y servicios. Mientras tanto, regiones como Guanacaste, Limón o Punta Arenas siguen enfrentando un desarrollo desigual. ¿Cree usted que la mayoría de oportunidades se centran en el Valle Central? Sí, hay muchas oportunidades que están en el Valle Central, como el trabajo, empresas, y también hablando en temas de universidad, la mayoría de los fondos que están destinados para la U se centran mucho en la central. Gracias. ¿Cree usted que la mayoría de las oportunidades se encuentran en el Valle Central? Sí, yo creo que la mayoría están en el Valle Central, pero también hay en otras partes del país. El vallecentrismo no afecta a todos por igual. Los sectores rurales, campesinos y pesqueros han sido los más golpeados, especialmente en provincias alejadas como Guanacaste. Los jóvenes entre 18 y 20 años enfrentan desventajas en educación, empleo y acceso tecnológico. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales también experimentan una triple exclusión: geográfica, económica y cultural. Como lo menciona Dussel en su libro, se le conoce como una forma de violencia estructural, invisible pero persistente, que limita las posibilidades de desarrollo de la periferia. ¿Qué grupos cree que han sido afectados por el vallecentrismo? En general, cualquier grupo que haya quedado fuera de lo que sería la gran área metropolitana se ve altamente afectado, como podrían ser Guanacaste, Limón, Punta Arenas. Gracias. Bueno, ¿qué grupos cree que han sido los más afectados por el vallecentrismo? En mi opinión diría que puede ser tal vez los grupos indígenas que se han ido recluyendo, tal vez personas de escasos recursos o gente alejada de la GAM, como puede ser el caso de Guanacaste, Limón, que generalmente vamos creciendo y hay que estudiar, y generalmente las universidades regionales pues son muy limitadas en carreras, entonces muchas veces o hay que irnos a la GAM o hay que llevar parte de la carrera aquí y otra parte allá, pero en general siempre todo es moviéndose hacia la GAM. Hay diferentes formas en las cuales afecta el vallecentrismo en Guanacaste. De los más importantes y que más afectación tiene es la limitación educativa. Las universidades de mayor prestigio, la infraestructura tecnológica y las oportunidades académicas más avanzadas se concentran en el centro del país. Los jóvenes guanacastecos que deseen estudiar una carrera de alto nivel deben trasladarse,
asumir costos de vivienda o enfrentar una educación menos diversificada. Otro efecto a considerar es la desigualdad en infraestructura y servicios públicos. Las carreteras deterioradas, el transporte caro, la escasa conectividad a internet o la falta de hospitales especializados dificultan la vida cotidiana y reducen las oportunidades laborales. Además de estos mencionados, la dependencia económica del turismo afecta de gran manera. Guanacaste ha sido promovida como una provincia turística, con empleos temporales mal remunerados y sin estabilidad. Eso impide la diversificación de la economía y genera una dependencia de un único sector. Como afirma la Universidad Nacional, los participantes coincidieron en la necesidad de que las regiones sean protagonistas de su propia historia, pues hasta el momento lo que ha predominado es el centralismo desde el Valle Central, ignorando cómo quieren los pobladores que sea el desarrollo de sus provincias. Esta reflexión demuestra que el vallecentrismo no solo afecta a lo económico, sino también la voz y la participación de las comunidades en su propio futuro. ¿Qué problemas cree que enfrentan los jóvenes de Guanacaste hoy en día? La inseguridad en las calles de Guanacaste, alquileres muy altos, quizás faltas económicas, inseguridades y las drogas. La población guanacasteca ha buscado resistir este modelo centralizado. Uno de los principales ejemplos que tiene el país fue en 1988, donde los campesinos de Santa Cruz y Nicoya protestaron por las pérdidas agrícolas provocadas por la sequía. Exigían apoyo estatal ante una crisis que el gobierno ignoraba. Las manifestaciones bloquearon carreteras y puentes en Guardia y Liberia, exigiendo justicia económica. Aunque lograron algunos préstamos de emergencia, la lucha demostró la desigualdad estructural entre el centro y la periferia. Además de las protestas, la resistencia también ha tomado forma en el arte, la música y la identidad cultural. La recuperación del folclore, la danza y la literatura guanacasteca son formas de reafirmar la identidad frente al dominio del vallecentrismo. ¿Cree usted que los guanacastecos han logrado mantener su identidad frente al vallecentrismo? Actualmente no, ya que la mayoría de cosas y de trabajos y ocupaciones se centran más en el Valle Central que aquí en Guanacaste, que está muy centrificado por agentes extranjeros. Gracias. Las redes sociales, el consumismo y la influencia cultural del Valle Central refuerzan una idea aspiracional, que el éxito solo se encuentra en San José. Esto provoca lo que se llama un desarraigo simbólico, lo que significa que jóvenes que emigran por oportunidades también se alejan de sus costumbres y de su identidad. Sin embargo, hay algo más que agrava el problema, y es la pasividad de las generaciones actuales. A diferencia de generaciones pasadas, que salían a las calles, organizaban movimientos y alzaban la voz, hoy muchos jóvenes permanecen en silencio. Esta pasividad, marcada por la indiferencia o el miedo a no encajar, debilita poco a poco la posibilidad de cambio. Y mientras nos mantenemos callados, el vallecentrismo sigue creciendo invisiblemente en nuestra forma de pensar y actuar. La lucha contra el vallecentrismo no se gana solo con infraestructura o inversión, sino con un cambio en la mentalidad, un cambio donde los jóvenes reconozcan el valor de su tierra, su cultura y su potencial. Solo así Guanacaste dejará de ser vista como una periferia y pasará a ser un verdadero centro de desarrollo y orgullo costarricense. En síntesis, como expresa el filósofo Barahona, debemos concluir que la meseta central explica nuestra historia, de tal forma que todo lo comprende, desde el concho hasta el hombre de la ciudad, desde el presidente de la nación hasta el simpático jornalero, desde la sirvienta hasta la matrona, todos hijos del mismo suelo, criados en las mismas zonas, cortados con un mismo molde, y no podemos prescindir de su influencia, de sus horizontes, de su cielo, de su clima. En otras palabras, el Valle Central es quien ha dictado cómo se van a desarrollar los hechos históricamente en nuestro país, sin tomar en cuenta la perspectiva de la periferia, provocando un crecimiento en el vallecentrismo, siendo esto algo que va a afectar mayormente a la población joven de cara al futuro.